La amabilidad es una virtud que generalmente se asocia con beneficios tanto para quienes la practican como para quienes la reciben. Sin embargo, en el contexto del estoicismo, una antigua filosofía que promueve la virtud, la razón y la aceptación de lo que no podemos controlar, también es importante considerar las desventajas de ser amable sin discernimiento. Ser consciente de estas desventajas nos permite practicar una amabilidad más equilibrada y efectiva. En este ensayo, exploraremos las desventajas de ser amable y cómo podemos aprender de ellas utilizando los principios del estoicismo. La amabilidad malinterpretada como debilidad. Una de las principales desventajas de ser amable es que esta cualidad puede ser malinterpretada como debilidad o falta de asertividad. En un mundo competitivo, algunas personas pueden ver la amabilidad como una oportunidad para aprovecharse de nosotros. Epicteto, un prominente filósofo estoico, nos recuerda la importancia de ser firmes en nuestras convicciones y no permitir que otros nos manipulen. El estoicismo nos enseña a actuar con virtud y razón, lo que incluye establecer límites claros y proteger nuestros propios intereses. Ser amable no significa permitir que otros nos falten al respeto o nos exploten. Epicteto aconseja, sé firme como una roca, no dejes que las olas te arrastren. Aplicar esta enseñanza implica ser amable, pero también mantener nuestra integridad y dignidad. Para evitar que la amabilidad sea malinterpretada como debilidad, debemos practicar la asertividad. Esto implica comunicar nuestras necesidades y límites de manera clara y respetuosa. Al combinar la amabilidad con la firmeza, podemos evitar que otros se aprovechen de nosotros y mantener relaciones más equilibradas y respetuosas. La explotación por parte de los demás. Otra desventaja de ser amable es que las personas pueden aprovecharse de nuestra buena voluntad. La generosidad y la disposición para ayudar a los demás pueden llevar a situaciones en las que nos sentimos explotados o sobrecargados de responsabilidades. Séneca, otro filósofo estoico, nos recuerda que debemos ser cautelosos y no permitir que otros abusen de nuestra bondad. El estoicismo nos enseña a actuar con sabiduría y discernimiento. Séneca escribe, es mejor encontrar sabiduría solo que compartir la locura con una multitud. Esto significa que debemos ser selectivos en nuestras interacciones y no permitir que otros nos manipulen o nos utilicen en su propio beneficio. Para protegernos de la explotación, es útil evaluar nuestras relaciones y situaciones regularmente. Debemos preguntarnos si nuestras acciones de amabilidad están siendo valoradas y correspondidas o si simplemente estamos siendo utilizados. Al hacer esto, podemos tomar decisiones más informadas sobre cuándo y cómo ser amables, asegurándonos de que nuestra generosidad no sea explotada. La sobrecarga emocional y física. La amabilidad constante puede llevar a la sobrecarga emocional y física. Ayudar a los demás y poner sus necesidades antes que las nuestras puede resultar en agotamiento y estrés. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos y no descuidar nuestras propias necesidades en el proceso de ayudar a los demás. El estoicismo enfatiza el equilibrio y la moderación en todas las cosas. Marco Aurelio nos aconseja, recuerda siempre que eres más importante que tus deseos. Esto significa que debemos priorizar nuestro bienestar y no sacrificarnos en exceso por el bienestar de los demás. Practicar la autocompasión y establecer límites claros nos ayuda a mantener este equilibrio. Para evitar la sobrecarga emocional y física, es esencial practicar el autocuidado. Esto incluye dedicar tiempo a nuestras propias necesidades y deseos y aprender a decir no cuando sea necesario. Al cuidar de nosotros mismos, podemos mantener nuestra capacidad de ser amables y efectivos en nuestras interacciones con los demás. La pérdida de identidad personal. Ser demasiado amable puede llevar a la pérdida de nuestra identidad personal. Al centrarnos excesivamente en complacer a los demás y cumplir con sus expectativas, podemos perder de vista nuestras propias metas, deseos y valores. Epicteto nos advierte sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos y no permitir que los demás definan quiénes somos. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores en lugar de buscar la aprobación externa. Epicteto aconseja, sé fiel a ti mismo y no permitas que las opiniones de los demás te desvíen. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestras propias necesidades y deseos y no sacrificar nuestra identidad personal por complacer a los demás.
Para evitar la pérdida de identidad personal, es importante reflexionar regularmente sobre nuestras metas y valores. Debemos preguntarnos si nuestras acciones de amabilidad están alineadas con quienes somos y lo que queremos lograr. Al hacer esto, podemos mantener nuestra autenticidad y vivir de acuerdo con nuestros propios principios. El resentimiento y la frustración. La amabilidad incondicional puede llevar al resentimiento y la frustración, especialmente cuando nuestros esfuerzos no son apreciados o correspondidos. Sentir que estamos dando más de lo que recibimos puede crear una sensación de injusticia y resentimiento hacia los demás. Marco Aurelio nos recuerda la importancia de gestionar nuestras expectativas y no depender de la reciprocidad para nuestra felicidad. El estoicismo nos enseña a actuar con virtud y razón, sin esperar nada a cambio. Marco Aurelio nos aconseja, haz el bien sin esperar recompensas. Esto significa que debemos actuar con amabilidad porque es lo correcto, no porque esperamos algo a cambio. Al gestionar nuestras expectativas, podemos reducir el resentimiento y la frustración. Para evitar el resentimiento, es útil practicar la gratitud y el desapego. Debemos recordar que nuestra amabilidad es una expresión de nuestra propia virtud y no depende de la respuesta de los demás. Al centrarnos en el proceso en lugar del resultado, podemos encontrar satisfacción en nuestras acciones amables, independientemente de la reciprocidad. La dificultad para establecer límites. La amabilidad excesiva puede dificultar el establecimiento de límites. Sentir que debemos ser amables en todo momento puede llevar a situaciones en las que nos sentimos obligados a decir sí a todas las solicitudes, incluso cuando esto no es en nuestro mejor interés. Epicteto nos recuerda la importancia de establecer límites claros y proteger nuestro propio bienestar. El estoicismo nos enseña a actuar con sabiduría y discernimiento. Epicteto aconseja, conócete a ti mismo y establece límites claros. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestras propias necesidades y capacidades y no permitir que los demás nos impongan sus expectativas. Para establecer límites efectivos, es útil practicar la asertividad y la comunicación clara. Debemos aprender a decir no cuando sea necesario y explicar nuestras razones de manera respetuosa pero firme. Al hacerlo, podemos proteger nuestro bienestar y mantener relaciones más equilibradas y respetuosas. La dependencia de la aprobación externa. Ser demasiado amable puede llevar a una dependencia de la aprobación externa. Buscar constantemente la validación y el reconocimiento de los demás puede hacer que perdamos de vista nuestras propias metas y valores. Marco Aurelio nos recuerda la importancia de buscar la aprobación interna y no depender de los juicios externos para nuestra felicidad. El estoicismo nos enseña a actuar de acuerdo con nuestros propios principios y valores, en lugar de buscar la aprobación externa. Marco Aurelio nos aconseja, busca la aprobación solo de tu propia conciencia. Esto significa que debemos actuar con integridad y ser fieles a nosotros mismos, independientemente de lo que piensen los demás. Para evitar la dependencia de la aprobación externa, es útil practicar la autorreflexión y el autorreconocimiento. Debemos evaluar nuestras acciones y decisiones basándonos en nuestros propios estándares y no en las expectativas de los demás. Al hacerlo, podemos encontrar una mayor satisfacción y sentido de propósito en nuestras acciones amables. La desventaja de la autoexigencia desmesurada. La amabilidad sin límites puede conducir a una autoexigencia desmesurada, donde nos sentimos obligados a ser siempre perfectos y a no cometer errores. Esta presión interna puede generar un nivel de estrés y ansiedad que es contraproducente para nuestra salud mental y emocional. Marco Aurelio nos insta a aceptar nuestras imperfecciones y a ser amables con nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que la virtud incluye la autocompasión. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda, no te exijas perfección en todo momento, lo importante es el esfuerzo constante. Esto significa que debemos ser comprensivos con nosotros mismos y reconocer que la perfección no es alcanzable. Para evitar la trampa de la autoexigencia desmesurada, es útil practicar la autocompasión. Debemos permitirnos cometer errores y aprender de ellos, sin castigarnos excesivamente. Al ser amables con nosotros mismos, podemos mantener un equilibrio saludable y una perspectiva más positiva sobre nuestras acciones y decisiones. La falta de autenticidad. Finalmente, la amabilidad excesiva puede llevar a una falta de autenticidad.
Sentir que debemos ser amables en todo momento puede hacer que ocultemos nuestros verdaderos sentimientos y opiniones, lo que puede erosionar nuestra autenticidad y nuestra capacidad para establecer relaciones genuinas. Epicteto nos recuerda la importancia de ser sinceros y auténticos en nuestras interacciones. El estoicismo nos enseña que la autenticidad es esencial para la virtud. Epicteto aconseja, sé auténtico en tus acciones y palabras y no permitas que la falsedad te gobierne. Esto significa que debemos ser honestos con nosotros mismos.